En la carne asada del domingo, mi hijo tiró mi bistec al suelo y dijo: ¿Quieres carne? Pues vete a masticarla al asilo, vieja inútil. A la mañana siguiente, hice una maleta y puse la casa en venta. Mi teléfono sonó 28 veces. Me suplicó que no me fuera. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final y deja el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Mi nombre es Ramona. Tengo 69 años. El domingo pasado, en mi propio patio, en mi propia carne asada, mi hijo tiró mi bistec a la tierra como si yo fuera una perra callejera. ¿Quieres carne? Pues vete a masticarla al asilo, vieja inútil. Esa frase no solo me dolió, rompió algo dentro de mí. Me quedé mirando el bistec que había esperado toda la tarde, ahí tirado en el polvo a mis pies. Javier se paró frente a mí con esa cara de amargado y prepotente que se le había endurecido con los años y que yo siempre había justificado. Su esposa, Cristina, soltó una carcajada como si estuviera viendo una comedia de televisión. Mis nietos, de 8 y 10 años, solo me miraban con esas miradas planas y vacías que habían aprendido de sus padres. Nadie intervino. Nadie dijo nada. Me agaché, con las rodillas adoloridas, y recogí el bistec con manos temblorosas. No por el dolor, por la rabia, de esa que se ha cocido a fuego lento durante años en silencio. Javier, dije, quitándole la tierra a la carne, ¿qué acabas de decirme? Él puso los ojos en blanco, el mismo gesto de adolescente que hacía cuando le pedía que limpiara su cuarto. Ay, mamá, por favor, no seas tan dramática, solo era una broma. Una broma. 20 años de ser tratada como la sirvienta en mi propia casa, y ahora todo era una broma para él. Miré a mi alrededor, la terraza que yo pagué, la alberca que puse para unos niños que apenas me hablaban, el asador nuevo y reluciente que Javier exigió para el Día del Padre como si fuera un héroe, aunque él nunca ha puesto a nadie por delante de sí mismo. Esta casa, esta propiedad de 4 recámaras en un buen fraccionamiento, trabajé en 3 lugares distintos para comprarla después de que su padre nos abandonó. Todo lo que tenía lo invertí para asegurarme de que a Javier no le faltara nada. Escuela privada, equipo para cada deporte, una colegiatura universitaria que no podía pagar. Renuncié a todo, mi tiempo, mi salud, mis sueños, para asegurarme de que él tuviera una oportunidad. Y esto es lo que recibí a cambio. Tráeme otro bistec de la cocina, dijo Javier, dándome la espalda como si yo fuera su empleada. Y ya que estás ahí, trae más cervezas. Me quedé ahí, sosteniendo ese trozo de carne sucio, y algo dentro de mí simplemente se soltó. No explotó, no hizo ruido, se rompió en silencio, como un hilo que finalmente se quiebra tras estar demasiado tiempo tenso. Caminé por la casa, pasando por la sala donde lo crié sola, pasando por los retratos enmarcados de cumpleaños y graduaciones que él apenas recordaba. En la cocina, tiré el bistec a la basura y miré a mi alrededor, a ese cuarto que durante décadas se había sentido más como una jaula que como un hogar. No era la primera vez, ni de cerca. Apenas el mes pasado, Javier había usado mi tarjeta de crédito sin preguntar y acumuló $800 en equipo de golf. Cuando se lo reclamé, me llamó egoísta y dijo que debería estar agradecida de que todavía se molestara en visitar a su vieja loca. 6 meses antes, había mudado a toda su familia a mi casa solo por un tiempito, después de que los corrieron de su departamento por no pagar la renta. Cristina no perdió el tiempo en reorganizar mis muebles, tirar mis pertenencias y actuar como si yo fuera una simple huésped. Yo les cocinaba, les lavaba la ropa, cuidaba a sus hijos mientras ellos salían a cenar y al cine. La única vez que pregunté cuándo pensaban mudarse, Javier se rió y dijo: ¿Para qué mudarnos? Este arreglo funciona perfecto. Perfecto para ellos. Regresé al patio con otro bistec y una cerveza fría, como la sirvienta en la que me habían convertido. Javier los tomó sin decir una palabra, ya quejándose de otra cosa. Me senté en la silla de plástico barata que me había aventado mientras él se estiraba en los costosos muebles de jardín que yo había pagado, y en ese preciso momento tomé una decisión. Se había acabado. Se acabó el ser invisible en mi propia maldita vida.
Se acabó el dejar que el niño al que le di todo me tratara como un estorbo. Se acabó el fingir que este desastre era lo que significaba ser una familia. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir en mi casa, con mi comida en sus estómagos y su desorden para que yo lo limpiara, me senté en la mesa de la cocina y escribí una lista, una muy importante. Para la mañana siguiente, había hecho 3 llamadas que sacudirían el mundo de Javier hasta sus cimientos. Él no se lo esperaba en lo más mínimo. La primera llamada fue al yerno de Marta, un agente inmobiliario. No eran ni las 6 de la mañana, pero no podía esperar. Me paré en el baño con la llave del agua abierta y susurré: David, necesito vender mi casa, hoy. Hubo un momento de silencio. Ramona, ¿estás bien? Suena muy repentino. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. A las 7:30 ya estaba en mi casa con los papeles y un plan. Javier y su pandilla seguían profundamente dormidos después de otra noche de usar mi casa como hotel. David tomó fotos, anotó detalles y me prometió algo que yo no creía posible: un comprador en efectivo en 24 horas. Es un buen mercado para los vendedores, dijo en voz baja mientras estábamos en mi cocina. Una casa como esta, en esta colonia, es oro puro. Tengo 3 inversionistas que han estado esperando algo justo así. Mientras mi hijo dormía plácidamente en la recámara de huéspedes que había reclamado como su suite personal, yo estaba ocupada firmando los documentos que le quitarían todo. Javier había estado contando con esta casa desde que tenía 25 años. Presumía con sus amigos, su esposa, con cualquiera que le diera 5 minutos, que tenía la vida resuelta. Porque mi mamá tiene esa casota y a nadie más a quien dejársela. Nunca conservó un trabajo por mucho tiempo. Nunca ahorró. Nunca hizo un plan real para sí mismo, porque pensó que mi vida simplemente se convertiría en la suya. Durante los últimos 5 años, cada decisión que tomó se basó en la idea de que esta casa, valuada en casi $400,000, lo salvaría cuando todo lo demás se viniera abajo. No sabía que yo había cambiado mi testamento el año pasado, después de que me trató como algo pegado en su zapato durante la cena de Navidad. No sabía que su nombre había sido borrado de todo hacía meses. Y más que eso, no sabía que estaba a punto de borrarlo de mi vida para siempre. Para el mediodía, ya tenía una oferta en efectivo por el precio completo, con cierre en 72 horas. No lo dudé. Mientras Javier se relajaba junto a mi alberca, quejándose con Cristina de cómo había arruinado el almuerzo que les preparé, yo estaba arriba, empacando 38 años de mi vida en silencio. Tomé las fotos de Javier de cuando era pequeño, antes de que empezara a verme como un cajero automático andante. Guardé las joyas de mi madre, los libros de mi padre, guardé la colcha que mi abuela cosió a mano y mi pequeña colección de ángeles de cerámica que había pasado décadas coleccionando. Todo lo demás se quedó. David organizó el camión de la mudanza para el miércoles por la mañana, el mismo día del cierre. Yo ya había pagado el depósito de un modesto departamento de 2 recámaras al otro lado de la ciudad, en un edificio que no permitía huéspedes a largo plazo. Simplemente perfecto. El martes por la noche, Javier finalmente notó algo. «Mamá», me llamó desde la sala, tirado en mi sofá, comiendo mi despensa, viendo mi televisión. Hay unos papeles raros en la barra de la cocina. Se me oprimió el pecho, pero mi voz se mantuvo tranquila. «Son solo cosas del seguro, mijo, nada importante». Gruñó y siguió viendo su programa. Incluso mientras todo su futuro se desmoronaba a su alrededor, no se molestó en mirar más de cerca. Así era Javier en pocas palabras. Daba por hecho que las cosas siempre saldrían bien, porque siempre había sido así, porque yo siempre me aseguraba de que así fuera. El miércoles por la mañana llegó como una Navidad al revés. El camión de la mudanza llegó a las 8. Para cuando Javier se levantó de la cama a las 10:30, la mayoría de mis cosas ya estaban empacadas y cargadas. «¿Qué demonios está pasando?», Zrenia preguntó. Se quedó ahí parado en la sala medio vacía, en calzones y con la camiseta de ayer. «Me estoy mudando», dije con calma, mientras envolvía el último ángel de cerámica en plástico de burbujas. «¿Mudando? ¿Qué quieres decir con mudando? ¿A dónde te mudas?» «A mi nuevo departamento».
Se le fue el color de la cara. ¿Departamento? Mamá, no puedes simplemente irte a un departamento. ¿Y la casa? ¿Y nosotros? La casa ya no es mía. El cierre es en 2 horas. Nunca olvidaré la forma en que me miró, atónito, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, como un niño que acaba de descubrir que Santa Claus es una mentira, lo cual, honestamente, era un poco cierto en su caso. ¿Vendida? No puedes vender la casa. Nosotros vivimos aquí. Tú vives aquí, le dije, sellando la última caja. Yo he estado atrapada aquí. Cristina apareció en el umbral, ya evaluando la situación. ¿Ramona? Seamos razonables. Es obvio que estás molesta. Podemos arreglar esto. Durante 2 décadas, Javier se había estado preparando inconscientemente para este momento. Cada vez que confundió mi paciencia con pasividad, cada vez que cruzó la línea y yo lo dejé pasar, estaba construyendo el camino hacia este preciso día, solo que nunca pensó que yo finalmente me defendería. Los nuevos dueños llegan al mediodía, dije, entregándole mis llaves a David. Deberían empezar a empacar. Mi nuevo lugar se sentía como la paz. 2 recámaras, un pequeño balcón con vista a un jardín y silencio. Nadie preguntándome qué hay de cenar. Nadie dejando su porquería para que yo la limpiara. Nadie fingiendo que yo no estaba ahí. Por primera vez en 20 años, comí cuando tuve hambre, no cuando alguien esperaba un plato frente a ellos. El teléfono empezó a sonar a las 6:47 de la tarde. El nombre de Javier iluminó la pantalla. No sentí nada, ni culpa, ni tristeza, ni siquiera enojo, solo calma. Dejé que sonara. La segunda llamada llegó 15 minutos después, luego otra. Para la hora de dormir, había 8 llamadas perdidas. Dormí mejor que en años. El jueves por la mañana fue un bombardeo total. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Cuando finalmente revisé, tenía 12 llamadas perdidas y 7 mensajes de voz. Mamá, devuélveme la llamada. Tenemos que hablar de esta locura. Ese fue el primero, todavía tratando de sonar en control. Para el quinto, el tono había cambiado. Mamá, por favor, la gente nueva quiere que nos vayamos para mañana. ¿A dónde se supone que vamos a ir? El octavo mensaje era de Cristina, endulzando cada palabra. Ramona, cariño, creo que ha habido un malentendido. Sabes que nos importas. Solo contesta el teléfono para que podamos arreglar esto. Ni siquiera escuché el resto, los borré todos. Mientras Javier se desmoronaba, yo me topé con algo inesperadamente bueno. Mis nuevos vecinos me trataban como un ser humano. La señora Chang, de al lado, apareció con una bandeja de galletas caseras y quiso saber más de mí, qué me gustaba, qué pensaba de las cosas. Honestamente, no podía recordar la última vez que alguien me preguntó qué pensaba. El señor Herrera, del piso de abajo, vino a ayudarme a colgar unos cuadros y me dijo: «Llámeme Miguel». Luego añadió, con una amabilidad tan sincera: «Usted me recuerda a mi madre. Las mujeres fuertes que criaron buenas familias merecen respeto». Si tan solo supiera qué tan equivocado estaba en la parte de la buena familia. El viernes, las llamadas no pararon, de la 1 de la tarde a las 8 de la noche, todas de Javier. Sus mensajes de voz iban en picada. «Mamá, llamaron a la policía. Nos están tratando como invasores. No puedes simplemente hacerle esto a tu propio hijo». Dormimos en el coche anoche. Los niños están asustados. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus nietos? Está bien. ¿Quieres que te pida perdón? Lo siento. Ni siquiera sé qué hice, pero lo siento. Por favor, solo ayúdanos. Pero Javier todavía no lo entendía. No se trataba de pedir perdón. Se trataba de 2 décadas de ser menospreciada, pisoteada, ignorada como si yo no existiera. No puedes arreglar eso con una llamada desesperada y una disculpa temblorosa. El sábado por la noche, estaba regando el pequeño jardín de hierbas que había comenzado en mi balcón cuando la señora Chang tocó. «Corazón, hay un joven abajo preguntando por ti», dijo con amabilidad. «Parece alterado». Miré por la ventana. Ahí estaba él, Javier, dando vueltas en el estacionamiento como un perro sin correa. Tenía el pelo revuelto. Su camisa parecía la de ayer.
Cristina estaba en el coche con los niños, probablemente llorando por cómo la abuela loca había puesto su mundo de cabeza. No bajé. La llamada 21 llegó a las 9 de la noche. Esta vez contesté. ¿Qué quieres, Javier? Mamá, gracias a Dios. Mira, entiendo que estés molesta, pero yo no. Lo interrumpí. ¿Molesta? Estar molesta es para cuando algo todavía te importa. A mí ya no me importa. No puede no importarte. Soy tu hijo. ¿Lo eres? Porque los hijos no tratan a sus madres como a la servidumbre. Los hijos no humillan a sus madres frente a sus propios hijos. Los hijos no le quitan cosas a sus madres y lo llaman prestado. Silencio. Luego, yo nunca te robé. Me reí. Realmente me reí. Javier, me has estado robando durante 20 años. Mi dignidad, mi paz, mi amor propio. Esa tarjeta de crédito solo fue la cereza del pastel. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? Ese ya no es mi problema. Terminé la llamada, apagué mi teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa de la cocina. Recuerdo lo silencioso que se sintió el cuarto después de eso, como si algo finalmente se hubiera liberado dentro de mí. A la mañana siguiente, un domingo, me despertó un golpeteo fuerte en mi puerta principal. Miré por la mirilla y vi a Javier parado ahí. Tenía los ojos inyectados en sangre y parecía no haber dormido en días. «Sé que estás ahí», gritó. «Abre esta puerta. Tenemos que hablar». Me senté en la cocina con mi café, dejando que se enfriara mientras lo escuchaba desmoronarse ahí mismo en el pasillo. Seguía gritando como si eso fuera a cambiar algo. Entonces oí otra puerta abrirse al otro lado del pasillo. La voz de la señora Chang sonó, nítida y clara. «Joven, está molestando a todos en este piso. Si no se va ahora mismo, llamaré a seguridad del edificio». «Esa es mi madre». «Component placement», gritó él, con la voz quebrada. «Vendió nuestra casa, nos dejó en la calle». «Su madre es una mujer encantadora que merece paz en su jubilación», respondió firmemente la señora Chang. «Ahora váyase antes de que llame a la policía». Oí sus pasos alejarse, pesados y lentos. Sonreí un poco al escucharlo. La señora Chang apenas me llegaba al hombro, pero de alguna manera se mostró más fuerte que mi hijo, que siempre pensó que ser alto lo hacía poderoso. Esa tarde, estaba leyendo un libro en mi tranquilo departamento, finalmente rodeada solo por las cosas que me hacían sentir bien, sin desorden, sin gritos, sin culpa, solo paz. Entonces mi teléfono sonó una vez más. Era la llamada 28. Casi no contesto, pero algo en mí quería saber qué diría ahora que todo finalmente lo había golpeado. «¿Mamá?» Su voz era áspera, llena de desesperación. «Por favor, te lo ruego, haré lo que sea necesario. Cambiaré. Juro que seré mejor. Solo ayúdanos». «Javier», dije suavemente, «tuviste 38 años para ser mejor, y elegiste, cada día, no serlo». «Eso no es justo», dijo rápidamente. «Tomé algunas malas decisiones, sí, pero puedo enmendarlo. Puedo arreglarlo». «No», dije, con la mirada fija en el pequeño jardín fuera de la ventana, donde los primeros tomates ya comenzaban a crecer. «Algunas cosas no se arreglan. Algunas cosas están demasiado rotas para volver a unirlas». Hubo una larga pausa. No supo qué decir. Finalmente, susurró. «¿Así que eso es todo? ¿Realmente nos vas a dejar atrás?» «No estoy dejando a nadie», dije. «Finalmente me estoy eligiendo a mí misma, algo que tú nunca me enseñaste a hacer». Colgué, sabiendo que era la última vez, y tan pronto como terminó la llamada, me di cuenta de algo que debería haberme asustado, pero no lo hizo. No tenía la menor idea de lo que Javier iba a hacer a continuación, y por primera vez en décadas, honestamente no me importaba. Pasaron 3 semanas completas en completo silencio, ni un solo mensaje, ni un golpe en la puerta. Me acostumbré al silencio como si fuera oxígeno. Pero un martes por la mañana, justo cuando regresaba de mi caminata, los vi, Javier y Cristina, sentados juntos en el vestíbulo de mi edificio. Se veían agotados, como si no solo hubieran perdido un hogar, sino a sí mismos también. Javier parecía haber perdido 10 kilos desde la última vez que lo vi. Su cara estaba demacrada,
sus mejillas hundidas, y una barba irregular se aferraba a su mandíbula como si no hubiera tocado una navaja de afeitar en días. Cristina, siempre tan pulcra y lista para la foto, tenía rímel corrido por la cara y su ropa de diseñador parecía sacada de un cesto de ropa sucia. Las arrugas en su blusa, las manchas de suciedad en sus zapatos, la opacidad en sus ojos, era obvio que habían estado viviendo en su coche, quizás desde hacía un tiempo. «Hola, Javier», dije, con la voz plana, mi paso firme mientras caminaba hacia el elevador como si nada fuera anormal. «Mamá, por favor, espera», gritó, poniéndose de pie de un salto y parándose justo en mi camino. «De verdad necesitamos hablar». «No», dije, tranquila pero tajante. «De verdad que no». Cristina también se levantó, adoptando esa voz melosa y cargada de culpa que usaba cuando quería algo. «Ramona, los niños han estado preguntando por su abuela. Esto ya ha durado demasiado, ¿no crees?». La miré directamente, a esta mujer que una vez se rió mientras mi hijo me arrojaba un trozo de carne a la mesa como si yo fuera una perra callejera pidiendo sobras. «¿Dónde están mis nietos ahora, Cristina?». Se movió de un pie a otro, incapaz de mirarme a los ojos. «Están con unos amigos», murmuró. «Ah, ¿así que los abandonaron porque están durmiendo en su coche?». Suena como una decisión de crianza audaz. Pasé junto a ellos, dirigiéndome al elevador sin romper el paso. Javier me siguió de cerca. «Mamá, por favor, solo 5 minutos, déjanos explicarte». Algo en mí se detuvo. No sé si fue curiosidad o si solo quería un asiento de primera fila para el desastre que habían creado, pero me detuve. «Está bien, 5 minutos, ni un segundo más, y no vamos a subir a mi departamento. Hablamos aquí mismo». Nos acomodamos en la pequeña sala de estar junto a las ventanas del vestíbulo. Las sillas eran rígidas, incómodas, del tipo en el que nadie se queda mucho tiempo. Afuera podía ver la esquina de mi jardín del balcón. La albahaca, el orégano y los tomates cherry que había plantado prosperaban bajo el sol de verano. Había estado aprendiendo a cocinar para una persona, y resultó que me gustaba más de lo que pensaba. Javier empezó primero. «Mira, quiero disculparme. Lo que dije en la carne asada estuvo fuera de lugar. Estuvo mal». «¿Qué más?», Zrenia pregunté, sin perder el ritmo. Arrugó la frente. «¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿de qué más te arrepientes? Porque si crees que una disculpa por un comentario feo en una carne asada lo arregla todo, entonces no has aprendido una maldita cosa». Cristina intervino, con esa voz falsamente suave todavía en el aire. «Ramona, ahora nos damos cuenta de que quizás no siempre te tratamos como deberíamos». «¿Quizás? ¿No siempre?». Me reí, una risa baja y amarga. «Te mudaste a mi casa, Cristina, y lo primero que hiciste fue empezar a tirar mis cosas en bolsas de basura. Lo llamaste deshacerse del desorden. Luego le dijiste a tus hijos que me llamaran la sirvienta, de broma. Vaciaste mi refrigerador, disparaste mis facturas de servicios y te molestaste cuando te pedí que limpiaras el desastre que hiciste. ¿Te suena?». Su cara se puso roja, la mandíbula tensa. «No es exactamente como lo recuerdo». «¿No?». Me volví hacia Javier. «Tú recuerdas la Navidad, ¿verdad? Cuando tomaste mi tarjeta de crédito sin preguntar y la usaste para comprar los regalos de tus hijos, la usaste por $800 que no tenía porque ya estaba pagando todo en esa casa». Javier bajó la mirada al suelo, moviéndose en su silla. «Te dije que te lo devolvería. Number, prometiste que me lo devolverías. No es lo mismo». Me recliné lentamente, con los brazos cruzados, extrañamente tranquila por primera vez en mucho tiempo. «Déjenme adivinar por qué están aquí. Están en la quiebra. Necesitan un lugar donde quedarse. Necesitan a su madre, otra vez, para sacarlos de un lío en el que ustedes solitos se metieron. Un rescate más». Se miraron el uno al otro como si todo fuera parte del plan. Le atiné. Javier se aclaró la garganta. «Mira, solo necesitamos un poco de apoyo para volver a ponernos de pie», dijo. «Quizás podrías ayudarnos. Digo, quizás hay una manera de que saques un préstamo usando tu nuevo condominio». «Oh», intervino Cristina rápidamente como si hubiera estado esperando su turno.
Quizás la gente que compró la casa estaría dispuesta a vendérnosla de nuevo. Podrías preguntar. Estoy segura de que serían comprensivos. Los miré a ambos, dos adultos que nunca en sus vidas han asumido la responsabilidad de nada, ni de una factura, ni de una consecuencia, ni siquiera de sus propias malas decisiones. ¿Tienen idea de lo que hice con el dinero de la venta de esa casa? Zrenia pregunté. Sus ojos se iluminaron como si acabara de abrir una bóveda. Pensaron que el tren del dinero estaba a punto de pasar por su estación de nuevo. Regalé 1/3, dije. Sus sonrisas se desvanecieron tan rápido que fue casi divertido. Específicamente, lo doné a organizaciones sin fines de lucro que protegen y apoyan a personas mayores que son maltratadas, descuidadas o de las que se aprovechan sus propias familias. A Javier se le cayó la boca abierta como si le hubiera dado una bofetada. ¿Regalaste mi herencia? Swing, dijo, atónito. ¿Tu herencia? Me puse de pie, dejando que mi voz se elevara con cada palabra. Javier, no tienes una herencia porque no te la has ganado. Así no funciona esto. La herencia es algo que se deja a los hijos que se preocupan, que están presentes, que respetan a la persona que los crió, no a los vividores que tratan a su madre como si fuera un cajero automático con complejo de culpa. Ese era nuestro dinero. Swing, chilló Cristina, la máscara completamente desaparecida ahora. Crecimos en esa casa, éramos una familia. No, dije fríamente. Ustedes eran huéspedes a largo plazo que nunca pagaron renta e ignoraron las reglas, y ahora son intrusos. Me di la vuelta y caminé hacia el elevador, pero Javier me agarró del brazo. «Mamá, ¿y el resto del dinero?» Me solté del brazo y lo miré directamente a los ojos. ¿El resto? Eso es mío. Tengo 69 años y por primera vez en mi vida voy a gastar mi dinero en mí. ¿En qué? Zrenia. En viajes, buenos restaurantes, libros que de verdad quiero leer, un sillón cómodo para envejecer donde nadie me levante la voz ni me pida limosna. Apreté el botón del elevador. Todas las cosas que dejé de lado durante las últimas 2 décadas, mientras limpiaba el desorden de 2 adultos hechos y derechos que nunca dijeron gracias. Las puertas se abrieron y entré. Mientras comenzaban a cerrarse, Cristina gritó una última vez, su voz aguda por el pánico. ¿Qué se supone que hagamos ahora? La miré directamente a los ojos, justo cuando las puertas se cerraron. Aprendan a cuidarse solos. Arriba, preparé té, salí al balcón y me senté para el primer momento de tranquilidad que había tenido en años. El teléfono sonó 2 veces. Lo dejé sonar. Desde la ventana del segundo piso podía verlos abajo en el estacionamiento, gritándose el uno al otro. Sus voces subían, resonando en las paredes, esparciendo pedazos de su juego de culpas en el aire de la tarde. «Todo esto es tu culpa», gritaba Cristina, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el yeso. «Tú dijiste que no se atrevería a hacerlo». «Se le zafó un tornillo», replicó Javier, su tono defensivo, casi en pánico. «Ya se le pasará, tiene que pasársele». Pero yo sabía que no era así. No se me iba a pasar, no esta vez. Por primera vez en mi vida adulta, estaba exactamente donde quería estar, haciendo las cosas a mi manera, respirando un aire que no cargaba con el peso de las necesidades de otra persona. Finalmente estaba sumergiéndome en libros que había apilado en estantes durante años pero que nunca toqué, cocinando platillos que solía ver en la televisión sin intención de probar, y caminando tanto y tan lejos como quería sin mirar el reloj ni pensar a qué hora tenía que estar la cena en la mesa. Más tarde esa noche, hubo un suave golpe en la puerta. La señora Chang estaba allí sosteniendo un recipiente con sopa, todavía caliente, todavía humeante. «Vi a esa gente molestándote antes», dijo en voz baja, su expresión amable. «¿Eran asuntos de familia?» «Solían serlo», respondí, aceptando la sopa con ambas manos. «Ya no son tu problema», dijo, casi con orgullo. «Qué bueno, la vida es demasiado corta para dejar que la gente te robe la paz, incluso cuando comparten tu sangre». Mientras su sopa se calentaba en la estufa, esa verdad se asentó profundamente. Esta mujer
Alguien que solo me conocía desde hacía 3 semanas, me había mostrado más cuidado, más consideración, más decencia humana genuina de la que mi propio hijo había logrado en décadas. Quizás la sangre no significaba lo que siempre decíamos que significaba. Quizás nunca lo había hecho. Quizás la verdadera familia no se trataba del ADN, sino de quien respeta tus límites y te deja estar en paz. Esa noche dormí sin despertarme, sin el dolor habitual en mi pecho, sabiendo que el mañana llegaría en silencio y no tendría que prepararme para ello. Javier tendría que descubrir cómo enfrentar un día sin mí por primera vez en su vida. Pasaron 2 meses completos sin rastro de él. Empecé a creer, con cautela, que tal vez finalmente se había rendido, que tal vez había aceptado que esta vez iba en serio. Estaba equivocada. Comenzó con una carta. No un mensaje, no un correo de voz. Una carta real, escrita a mano, el papel doblado cuidadosamente, deslizado por debajo de mi puerta como algo de otra década. Javier nunca me había escrito una carta en toda su vida, ni una sola vez. Querida mamá, comenzaba, he tenido tiempo para pensar y ahora me doy cuenta de lo mal que te traté. Quería arreglarlo, lo sentía, decía, de verdad lo sentía. La carta se extendía por 3 páginas, todas llenas de disculpas, confesiones, promesas de cambiar. Dijo que había conseguido un trabajo estable. Dijo que él y Cristina estaban en terapia. Dijo que se habían mudado a un lugar más pequeño y que finalmente estaban aprendiendo a vivir como adultos. Dijo que los niños preguntaban por mí todos los días. Dijo que extrañaban a su abuela y no entendían por qué me había ido. Era elocuente, sentida, del tipo de cosas que podrían engañar a alguien que no lo hubiera criado. Pero yo sí lo había hecho. Yo sabía que no era así. Javier no hacía cosas difíciles, no asumía responsabilidades. Esa carta no era un avance, era una actuación, una estrategia, y algo en ella tenía las huellas de Cristina por todas partes. Aún así, tenía curiosidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para vender esta nueva versión de sí mismo? ¿Cuánta energía gastaría fingiendo ser alguien a quien le importaba? Esa noche tomé el teléfono y marqué su número. Javier, dije, recibí tu carta. Mamá. Su voz se quebró de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Esperaba que llamaras. ¿Me creíste? Estoy dispuesta a darte la oportunidad de que me lo demuestres, dije, lenta y claramente, pero no esperes que sea fácil. Lo que sea, dijo sin dudarlo. Haré lo que sea. Muy bien, te quiero aquí el sábado por la mañana, a las 8 en punto. Usa ropa que puedas ensuciar. ¿Ropa de trabajo? La señora Chang, nuestra vecina, tiene 83 años y necesita ayuda para limpiar su garaje. Si de verdad sientes haber tratado mal a una mujer mayor, puedes demostrarlo viniendo a ayudar a otra. Se quedó en silencio. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza. Después de unos segundos dijo, de acuerdo, ahí estaré. El sábado llegó y se fue. Ni rastro de Javier. No me sorprendió, solo me decepcionó de esa manera cansada y silenciosa. No por él, por mí. Por pensar que tal vez cumpliría esta vez. Alrededor de las 10:30 sonó mi teléfono. Mamá, lo siento. A Cristina le dio una de sus migrañas. Tuve que llevar a los niños a la escuela y luego el coche se descompuso. ¿Y tú, Javier? Zrenia, interrumpí. No te preocupes. No, sí me preocupo. Quiero arreglarlo. Iré mañana. Mañana es domingo. La señora Chang pasa los domingos en la iglesia y luego ve a su hermana. Bueno, entonces el próximo sábado. Eso funciona, le dije. A la misma hora, 8 de la mañana. También faltó a esa. Dijo que lo llamaron del trabajo inesperadamente. El sábado siguiente fue que uno de los niños estaba enfermo. Para el 4.º sábado había dejado de tener esperanzas. Pero seguí diciendo que sí, solo para ver cuánto tiempo seguiría inventando excusas. Y entonces, 6 sábados después, apareció. 3 horas tarde, avergonzado, sosteniendo un vaso de café de ese lugar caro a unas cuadras de distancia. Sé que llego tarde, fue lo primero que dijo.
3 horas tarde, respondí, pero estoy aquí y te traje café, ese latte de vainilla que siempre te gustaba. Lo tomé pero no bebí. La señora Chang terminó hace semanas, Javier. Su hijo vino y se encargó de todo. Sus hombros se hundieron. Claro. Bueno, ¿quizás hay algo más en lo que pueda ayudar? Lo estudié un momento. Se veía desgastado, como si la vida le hubiera quitado algunas cosas, pero no estaba roto. La ropa estaba limpia. El pelo tenía producto. Ya no dormía en su coche. Había encontrado un lugar donde aterrizar y no me pidió que lo encontrara por él. De hecho, sí hay algo, dije. He estado de voluntaria en el centro comunitario, leyendo libros en voz alta a personas mayores que ya no ven bien. Necesitan más gente. Su rostro se iluminó. Eso suena perfecto. Siempre he tenido un cariño especial por las personas mayores. Es simplemente como soy. Casi me río a carcajadas. Nunca había mostrado la más mínima amabilidad o interés por los ancianos. De hecho, cuanto más vieja me hacía, más parecía molestarle, poniendo los ojos en blanco cuando me movía demasiado lento, impacientándose cuando olvidaba y repetía las cosas. El grupo se reúne los martes a las 9, dije. Les diré que estarás allí. Su sonrisa vaciló. ¿Martes por la mañana? Normalmente estoy en el trabajo a esa hora. Dijiste que harías lo que fuera. Sé que lo dije, pero no puedo simplemente faltar al trabajo. Necesito este empleo para seguir adelante. ¿Qué tal los jueves por la tarde? Es otro horario en el que se reúnen. A esa hora recojo a los niños de la escuela. Asentí, sin decir mucho. Por las noches entonces. Hay un programa de cenas para personas mayores que viven solas. Les vendría bien la ayuda para servir las comidas. Las noches son para la familia. Cristina quiere que cenemos juntos todas las noches. Es algo suyo. Dejé la taza de café llena sobre la mesa. Así que en 5 minutos has dicho que no a los martes por la mañana, los jueves por la tarde y todas las noches. ¿Cuándo exactamente planeabas demostrarme lo arrepentido que estás? Se movió en su asiento, su rostro un poco tenso. Bueno, ¿podría los fines de semana? Eso podría funcionar. Ya has faltado a 6 sesiones de sábado. Eso fue diferente. Fueron emergencias de último minuto. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, ayudar a la gente siempre parece ser tu prioridad más baja, así como respetarme siempre quedó en último lugar. Su rostro se sonrojó y pareció un niño de nuevo, a la defensiva e inseguro. Eso no es justo, mamá, lo estoy intentando. Intentarlo significa presentarse. Intentarlo significa sacrificarse por alguien más, no solo esperar que ellos lo hagan por ti. Significa que te presentas incluso cuando no es fácil o conveniente. Me levanté lentamente. Estaba cansada de estas conversaciones que no iban a ninguna parte, cansada de toda esta actuación que seguíamos haciendo. ¿Sabes qué, Javier? No te molestes con el voluntariado, no te molestes en intentar demostrar nada. ¿A qué te refieres?, preguntó. Lo miré, a este hombre que había criado y que todavía caminaba como si el mundo le debiera algo, y ya no sentía ira. Simplemente me sentía harta. Quiero decir que ya me has mostrado todo lo que necesitaba ver. Salió ese día enojado y confundido, y nunca más lo volví a ver. No porque me estuviera escondiendo, sino porque finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio. No necesitaba su culpa, ni sus esfuerzos hechos por obligación. Ya había encontrado algo mejor. Había encontrado gente que me respetaba sin que tuviera que rogar por ello. La señora Chang todavía me traía sopa 2 veces por semana. Miguel había comenzado a invitarme a las cenas de los domingos con toda su familia. ¿Y saben qué? Eso era suficiente. Los mayores del centro comunitario se iluminaban en el momento en que entraba por la puerta, sus rostros cálidos con el tipo de bienvenida que no era forzada ni educada, sino real. Me tomó por sorpresa esa sensación de ser vista, no por lo que podía ofrecer o lo que había hecho, sino simplemente por estar allí. Por una vez, estaba rodeada de personas que me valoraban por estar presente, no por ser útil. Y en todos los años que había vivido tratando de ganarme mi lugar,
Ese tipo de reconocimiento silencioso se sintió como la mayor victoria que había tenido. Un año después de alejarme de la vida que solía conocer, me encontré en la habitación de un hospital junto a una mujer que había llegado a significar más para mí de lo que mi propio hijo jamás significó. La señora Chang yacía inmóvil en la estrecha cama del hospital, empequeñecida por las sábanas blancas y rígidas, su cuerpo pareciendo imposiblemente pequeño para alguien que había llenado una habitación con tanta vida. Tenía 84 años, y el derrame cerebral le había quitado la capacidad de cuidarse a sí misma. Su hijo estaba al otro lado del país, en Seattle, incapaz, o tal vez sin voluntad, de regresar y cuidarla. «No quiero ir a un asilo», susurró, su mano agarrando la mía con una fuerza sorprendente. «Solo quiero ir a casa». Miré alrededor de la fría e impersonal habitación y recordé cuando me mudé al edificio, cómo me había recibido como una vieja amiga. Me trajo sopa sin preguntar por qué estaba triste. Me contó historias sobre su difunto esposo mientras tomábamos té en su cocina. Nunca pidió favores, nunca esperó nada más que amistad a cambio. «¿Y si no tuvieras que hacerlo?» «Zrenia», dije, manteniendo la voz baja. Sus ojos buscaron los míos. «¿Qué quieres decir? ¿Y si vienes a casa conmigo?» Esa idea había estado rondando en mi mente desde su derrame. Mi departamento tenía 2 recámaras, y yo había estado vagando por él como un fantasma, teniendo conversaciones completas con mis plantas solo para que el silencio no me tragara. Ella necesitaba a alguien que la ayudara con las pequeñas cosas: cocinar, limpiar, vestirse. Yo necesitaba a alguien que me viera, que no midiera mi valor en dólares o favores. «Ramona, no podría pedirte eso». «No lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo». 2 semanas después, la señora Chang se mudó a mi cuarto de huéspedes. Organicé sus medicamentos, la llevé a cada cita de terapia, me aseguré de que comiera adecuadamente. A cambio, ella trajo calidez de nuevo a mi espacio. Contó historias que me hicieron reír hasta llorar. Me enseñó a hacer dumplings mejores que cualquiera que hubiera pedido. Nunca se sintió como una carga. Se sintió como si me hubieran dado algo que no sabía que necesitaba. El cambio en nuestras vidas fue increíble. En medio año, la señora Chang había recuperado la mayor parte de su independencia. Podía moverse más fácilmente, manejar su propia rutina, y descubrí que cuidar a alguien que me respetaba y apreciaba no se sentía como ser drenada, se sentía como ser llenada. La familia de Miguel me acogió como si fuera una de ellos. Sus hijos me llamaban Abuela Ramona, y cuando hablaba, escuchaban, realmente escuchaban, mis historias sobre crecer en una época que para ellos parecía un mundo diferente. En el centro comunitario, me hice cargo del programa de lectura, coordiné voluntarios, propuse nuevas ideas, ayudé a convertirlo en algo que la gente esperaba con ansias. Los ancianos de allí se sentían como la familia que nunca pensé que encontraría, gente que celebraba mi cumpleaños sin que se lo recordaran, que notaba cuando estaba cansada, que se preocupaba cuando no sonreía. Una tarde, mientras la señora Chang y yo estábamos sentadas en el balcón viendo el sol ponerse detrás de los edificios, se volvió hacia mí con una pregunta que me dejó helada. ¿Alguna vez extrañas tu antigua vida? Lo pensé por un momento. Lo que extrañaba no era la vida que tenía, era la vida que una vez imaginé que podría haber tenido. Extrañaba al hijo que pensé que estaba criando, no al que realmente crié. ¿Algún arrepentimiento? Solo uno, dije, haber esperado tanto tiempo para ponerme a mí misma en primer lugar. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado de la calle, medio escondido detrás de un árbol, estaba Javier. Había estado apareciendo de vez en cuando en los últimos meses, nunca acercándose a mí, solo parado allí, observando. Al principio me inquietaba. Ahora, solo me daba lástima. ¿Es él? «Component placement», preguntó la señora Chang, siguiendo mi mirada. Asentí. Todavía cree que voy a cambiar de opinión, que me sentiré lo suficientemente sola o lo suficientemente culpable como para aceptarlo de nuevo. ¿Y lo harás? Miré a mi alrededor, a la vida que había construido. La señora Chang pasando las páginas a mi lado. Los hijos de Miguel riendo abajo en el patio. Mi pequeño jardín de hierbas floreciendo en el balcón.
Mañana estaría ayudando en el centro comunitario y más tarde la señora Chang y yo estaríamos preparando la cena juntas mientras ella me contaba uno de los chistes malísimos de su difunto esposo. No, dije, sin una pizca de duda. No lo haré. La señora Chang sonrió. Bien, porque la familia no se trata de sangre, querida. Se trata de personas que se apoyan mutuamente. Casi como si lo hubiera invocado, Miguel se asomó por su balcón y gritó: «Señoras, mi esposa hizo demasiados tamales otra vez. ¿Les subo algunos?» «Siempre», respondió la señora Chang, riendo. Miré al otro lado de la calle de nuevo. Javier seguía allí, flotando como un fantasma, esperando ser extrañado. Pero yo ya no estaba atormentada. Nunca me había sentido más completa. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que estaría viviendo con una mujer china mayor con la que no tenía parentesco, compartiendo cenas con una familia mexicana que básicamente me había adoptado y pasando mis días ayudando a otros ancianos a redescubrir la alegría, habría dicho que estaban locos. Pero aquí estaba, rodeada de personas que me amaban no por lo que hacía por ellos, sino por quién era, personas que realmente querían estar cerca de mí, personas que me escuchaban, me respetaban y nunca me hicieron sentir que ocupaba demasiado espacio. Javier finalmente se dio la vuelta y se alejó mientras las luces de la calle parpadeaban. Al verlo irse, no sentí nada, ni enojo, ni tristeza, ni siquiera lástima. Era solo alguien a quien solía conocer, un hombre que una vez importó y que luego eligió no hacerlo más. La señora Chang se acercó y me apretó la mano. «Vamos», dijo. «Miguel va a traer tamales y quiero mostrarte las fotos de la boda de mi nieto». Mientras nos dirigíamos a nuestro cálido y pequeño departamento, pensé en algo que me caló hondo. Había pasado 68 años tratando de ganarme el amor de personas que no podían darlo. Y a los 69, finalmente reconocí cómo era el amor verdadero cuando aparecía gratis. Nunca había sido más rica. Lo último que vi antes de cerrar la puerta del balcón fue mi reflejo en el cristal. Me veía diferente, más ligera, más joven incluso, aunque tenía 1 año más. El rostro que me devolvía la mirada era el de alguien que conocía su valor, que finalmente había encontrado su lugar y que había terminado de aceptar migajas cuando merecía el festín completo. Algunas personas pasan toda su vida buscando una familia de verdad. Yo encontré la mía a los 69 y no podría ser más perfecta. Firmé los formularios del hospicio con una mano más firme de lo que esperaba. La pluma se deslizó suave, decisiva, sobre la línea de puntos. Nombre, fecha, firma. Me ofrecieron pañuelos y me preguntaron si necesitaba tiempo. No lo necesitaba. Había tenido de sobra. La señora Chang falleció a las 6:12 de la mañana, justo cuando el cielo sobre nuestro edificio se tornaba del color de viejos moretones, un morado profundo que se desvanecía a un gris opaco. Me senté a su lado durante la noche, sosteniendo una mano que una vez había amasado masa para dumplings, con el doble de fuerza que mujeres de la mitad de su tamaño. Se fue de la misma manera en que había vivido, en silencio, con respeto, sin grandes aspavientos. Eso fue hace 3 semanas, y sus zapatos todavía están junto a la puerta principal como si fuera a volver de la tienda en cualquier momento. El funeral fue sencillo, tal como ella quería. Sin lamentos, sin largos discursos. Una foto de ella en el jardín, un plato de bollos dulces de frijol rojo, incienso subiendo en espiral como un recuerdo en el aire. Su hijo apareció a mitad de camino, con aspecto cansado y apurado, apestando a una culpa que no se molestó en ocultar. No le dije mucho. ¿Qué quedaba por decir? Después, volví a casa, me serví una taza de té de manzanilla y me senté en el sofá que solíamos compartir. Ella en un extremo con sus crucigramas, yo en el otro con cualquier novela de misterio que estuviera leyendo esa semana. Su ausencia presionaba los cojines, las esquinas de la habitación, mis pulmones. Esa noche, encendí una de sus viejas velas y la dejé arder hasta el amanecer. Jazmín y sándalo, su aroma. No lloré. El duelo no llegó en sollozos ni en arrebatos dramáticos. Llegó en el silencio. En la forma en que me sorprendía buscando 2 tazas en lugar de una.
en la estúpida costumbre de pausar un programa para explicárselo, solo para darme cuenta de que le estaba hablando a una silla vacía. La gente me decía que me lo tomara con calma, que fuera amable conmigo misma y mi favorita personal, mantente ocupada. Como si doblar la ropa o pasear por el supermercado pudiera coser un corazón al que le falta un latido. La verdad es que ya no quería quedarme en ese departamento. Cada rincón resonaba. Cada interruptor de luz que ella solía usar, cada cajón que la vi organizar como si fuera geometría sagrada. Así que tomé una decisión. De nuevo, vendí el lugar. No le dije a Javier. No le dije a nadie, en realidad, excepto a Miguel y a su esposa, que lloraron cuando les di la noticia. Me rogaron que me quedara en el edificio. Dijeron que su hogar era también el mío, pero había aprendido algo en los últimos 2 años. Seguir adelante no siempre se trata de escapar, a veces se trata de expandirse, de encontrar la siguiente versión de ti misma, la que está lista para más. Así que encontré un alquiler a 3 horas al norte, en un pequeño pueblo junto a la carretera, con árboles espesos de pino, una calle principal con una sola cafetería y una tienda de abarrotes que todavía cierra a las 9. Es tranquilo, seguro. Nadie sabe mi nombre, y así es exactamente como lo quiero ahora mismo. No traje mucho, unas cuantas fotos enmarcadas, mis libros, su collar de jade, el que me dio sin ceremonia una noche mientras lavábamos los platos. Eres familia, había dicho, secándose las manos con un trapo de cocina gastado y suave como la franela. Y la familia se cuida mutuamente. Lo he usado todos los días desde entonces. En mi segunda mañana en el nuevo lugar, caminé a la cafetería, no una cadena, solo un mostrador y un chico con medio bigote y demasiada confianza. Pedí un café negro y me senté cerca de la ventana, observando cómo el pueblo somnoliento se despertaba. Al otro lado de la calle, un anciano barría la acera frente a su ferretería como si se preparara para la realeza. Una joven madre hacía malabares con su niño pequeño y una bolsa de compras mientras su coche le pitaba con enojo. La vida, simplemente sucediendo. Se sintió bien observarla sin necesidad de ser parte de ella. Disculpe, ¿está ocupado este asiento? La voz era áspera, como grava arrastrada sobre el linóleo. Levanté la vista y vi a una mujer de mi edad, quizás mayor. El pelo teñido de ese tipo de rojo con el que nadie nace, una sonrisa que parecía que había que ganársela. Ya no, dije, señalando la silla vacía frente a mí. Se presentó como Leonor, dijo que dirigía la librería a 2 cuadras de distancia. Hablamos durante casi 1 hora, de nada, de todo. Y cuando se enteró de que me acababa de mudar, no preguntó de dónde venía ni por qué me fui. Solo dijo, qué bueno, necesitamos más mujeres que sepan cosas por aquí. Al día siguiente me encontré en su tienda. Pasillos estrechos, libros apilados hasta el techo, un gato atigrado dormido en el mostrador como si fuera el dueño del lugar. Leonor me entregó una novela y dijo, «Esta te va a encantar. Una mujer quema su vida y empieza de nuevo». Me reí. Suena familiar. Para el final de la semana, la estaba ayudando a clasificar donaciones en la trastienda. No porque lo necesitara, porque quería. No había sentido eso en años. Hay algo extraño en empezar de nuevo a los 70. La gente te trata como si se supusiera que estás desacelerando, como si las grandes decisiones ya hubieran quedado atrás, como si debieras encogerte en tu vida, no hacerla crecer. Pero no es así como se siente. Se siente como si finalmente estuviera respirando desde la parte correcta de mi pecho. Todavía recibo alguna llamada ocasional de Javier. Dejé de contestar después de la tercera. Sus mensajes de voz son siempre una variación de la misma línea. He cambiado, mamá. Dame una oportunidad más. Quizás lo ha hecho, quizás no. No importa. Ese capítulo está cerrado. A veces, tarde en la noche, me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado. Si me hubiera tragado mi orgullo una vez más. Si hubiera seguido siendo la buena madre, sirviendo platos a gente que nunca me miraba a los ojos. Me pregunto qué tipo de mujer sería ahora. Luego me preparo una taza de té. Me siento en mi pequeño porche con una manta sobre los hombros y recuerdo lo más importante que he aprendido en todos estos años.
No puedes construir la paz para otras personas y esperar que te la devuelvan. Tienes que tomarla, reclamarla, protegerla, y eso es exactamente lo que pienso seguir haciendo. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre, escrito con una caligrafía descuidada y familiar, como si el escritor no pudiera decidir si quería que lo abriera o lo quemara. Lo encontré metido entre los folletos de cupones semanales y una carta de caridad a la que no recordaba haberme suscrito. El papel era rígido, caro, del tipo que Javier nunca habría pensado en comprar para sí mismo. Me quedé en la cocina durante 5 minutos completos antes de abrirlo. No era una carta. No esta vez. Era una invitación. Está usted invitada a asistir al bautizo de Jimena Sofía González. Domingo, 11 de la mañana, Iglesia de la Primera Comunidad. Al final, garabateado con pluma, nos gustaría que vinieras. Te extrañamos, por favor. Firmado, no por Javier, no por Cristina, sino por la nieta mayor, Sofía, la que solía poner los ojos en blanco cuando yo hablaba, la que una vez me llamó la vieja rara con reglas. Me quedé allí durante mucho tiempo. La tetera se había enfriado hacía rato. Afuera, el viento barría el polvo por los escalones del porche y los pinos crujían como huesos doloridos. No lloré, tampoco la tiré. No se lo dije a Leonor, no se lo dije a Miguel. Me lo guardé para mí, como una vergüenza secreta, sin saber qué significaba que siquiera hubiera considerado ir. Pero para el sábado por la noche ya había preparado mi ropa. Pantalones de vestir, una blusa que la señora Chang una vez elogió. No era ropa de iglesia, en realidad, pero era respetuosa. El tipo de atuendo que usas cuando quieres presentarte, pero no quedarte. A las 10:50 de la mañana, estacioné en la esquina más alejada del estacionamiento de la iglesia. No entré de inmediato, solo me senté con el motor apagado, las manos aferradas al volante, como si estuviera a punto de conducir por un precipicio. Las puertas estaban abiertas de par en par, ujieres con corbata sosteniendo pequeños programas y sonrisas que habían practicado toda la mañana. Cuando atravesé las puertas dobles, me golpeó un olor a cera para madera, a perfume, a algo artificial. El coro tarareaba, con voces suaves, los ojos cerrados en una reverencia practicada. Javier estaba en la segunda fila, también Cristina. Sus hijos, Sofía y Mateo, parecían mayores, más conscientes. Sofía me vio primero. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se suavizaron. Le dio un codazo a su padre. Javier se giró. Me preparé. Se levantó, lentamente, sin gran espectáculo. Solo se levantó y caminó hacia mí sin nada de la vieja arrogancia, sin nada del encanto practicado. Solo un hombre que había perdido algo y finalmente lo sabía. Gracias por venir, dijo. Su voz no era desesperada, no era petulante, solo tranquila, humana. Le di un pequeño asentimiento. Tu hija me lo pidió. Pensé que lo menos que podía hacer era respetar eso. Se hizo a un lado para dejarme pasar, pero no tomé el asiento que me ofreció. Me deslicé en la última fila, sola, cerca de la puerta. No estaba allí para reuniones. Estaba allí para ver, para ser testigo. La bebé era dulce, mejillas suaves, pequeños puños cerrados como si se aferrara a algo invisible. Durante los votos, Cristina se dio la vuelta. Hicimos contacto visual. Se veía cansada de una manera diferente, menos arreglada, más honesta. Sin sonrisa, sin lágrimas. Solo un asentimiento, lento y solemne. Eso fue suficiente. Después de la ceremonia, me escabullí antes de la recepción. No necesitaba pastel, no necesitaba abrazos ni fotos. Había visto lo que vine a ver, que estaban sobreviviendo sin mí, que tal vez, solo tal vez, estaban empezando a aprender a ser personas sin necesidad de tomar pedazos de alguien más. De vuelta a casa, encontré a Leonor en la librería, desempolvando la sección de romance con una mano, sosteniendo un teléfono en la oreja con la otra. ¿Fuiste?, Zrenia preguntó, colgando antes de que pudiera hablar. Hice una pausa. Sí. ¿Cómo estuvo? Extraño, dije. Tranquilo, no suplicaron. Yo no perdoné.
pero tampoco me sentí como un fantasma. Me estudió durante un largo momento. Luego sacó 2 sillas y sirvió café de su termo como si supiera que no había terminado de hablar. Solía pensar que la paz significaba finalmente recibir una disculpa, dije, pero ahora creo que simplemente significa ya no necesitarla. No dijo nada, solo chocó su taza con la mía. Afuera, el viento cambió. El verano casi se había ido. Las hojas cambiarían pronto, luego caerían. Miré hacia el pueblo, este lugar que me había acogido cuando no tenía nada más que mi nombre y la voluntad de empezar de nuevo. Y pensé, quizás la paz no es algo que encuentras, quizás es algo que construyes. Una mañana, una comida, una verdadera amistad a la vez. Al día siguiente, le envié algo de vuelta a Sofía. Solo una postal, sin remitente. Decía, hiciste lo correcto, sean buenos el uno con el otro. Abuela Ramona. Estamos contando esta historia basándonos en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos solo para ser irrespetada, utilizada y abandonada. Pero cuando no le quedaba nada que perder, se levantó. Y esta vez, vivió para sí misma. No contamos esto para juzgar a nadie, sino para hacerte detener y pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Ahora, tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Alguna vez has vivido algo así? Cuéntamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo con 2 historias más en la pantalla final, favoritas de este canal, y que sin duda te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí.